A las 11:30 del 12 de noviembre del 2016, es decir, hace ya casi 9 años, el presidente Juan Manuel Santos salió del aeropuerto militar de Catama en compañía de su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, con destino al aeropuerto de Río Negro, que sirve a la ciudad de Medellín. Según la oficina de prensa de Palacio, Santos iba a celebrar un aniversario del Comando Aéreo de Combate número 5, pero en realidad su viaje tenía otro propósito. Quería hacer un último intento para lograr un acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe. Las semanas anteriores habían sido especialmente difíciles, porque tras la firma del acuerdo en La Habana, una semana después se realizó el plebiscito por la paz y ganó el no. Por muy pocos votos, pero ganó el no. Desde entonces, entre la oposición y el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno, se decidió avanzar en una mesa de negociación. Y luego de un mes, las cosas estaban de esta manera. Luego de una dura negociación con las FARC en La Habana, el texto del nuevo acuerdo estaba ya prácticamente cerrado, y de los 57 ejes temáticos que había propuesto el no, se hicieron cambios sustanciales en 56. Aunque hasta el momento le había resultado imposible a Santos lograr un acuerdo con el no, el presidente creía que con estas modificaciones se abrían nuevas posibilidades y sentía que era su deber como gobernante pues hacer este último intento. Sin embargo, después de unas horas de reunión, la negociación no se pudo cristalizar. En su último tête-à-tête, ya cada uno había tomado su decisión. No necesitaban decirse las verdades en la cara para que cada uno supiera que sus caminos los alejaban. Y así fue. A los pocos días se hizo la firma del acuerdo en el Teatro Colón. El 24 de noviembre de 2016, es decir, hace 9 años. Hoy conmemoramos esa fecha. El país ha cambiado desde entonces, sin duda alguna. La implementación del acuerdo no ha sido la que se previó cuando se firmaron no solamente el primer acuerdo de La Habana, sino el acuerdo del Colón. También es cierto. Han fallado tanto el gobierno de Iván Duque y, paradójicamente, el gobierno que dijo que iba a defender el acuerdo de paz y su implementación, es decir, el gobierno de Gustavo Petro. No obstante, en a fondo hemos querido conmemorar esta fecha con un nuevo diálogo, con uno de los escenarios que se abrió para siempre con ese acuerdo que se firmó en el Teatro Colón y que le ha permitido a muchos de los firmantes de la paz, excombatientes de las FARC, encontrar nuevos espacios en la sociedad, de la mano incluso de las víctimas del conflicto, de las víctimas además que ellos produjeron durante tantos años de guerra. Hoy, en esta fecha en que se conmemora la firma del acuerdo de paz que se pactó hace 9 años, pesa una cifra que revela el desafío que enfrenta el país a la hora de aclimatar la paz. Desde la firma del acuerdo, según Indepaz, han sido asesinados 315 firmantes de paz. Hay 27 desaparecidos, según la misión de verificación de la ONU. Y en estos 2 últimos años, pero sobre todo en el 2025, según Indepaz, hay un aumento muy preocupante de asesinatos de firmantes de paz, porque entre enero y abril del 2025
20 firmantes de paz fueron asesinados según la Defensoría del Pueblo. Y entre abril y julio del 2025, 9 firmantes han sido asesinados, según la Defensoría del Pueblo. No obstante esta cifra, hoy en A Fondo queremos conmemorar esta fecha, hablando sobre los nuevos escenarios que, a pesar de todos los desafíos que ha enfrentado este acuerdo, pues se han ido abriendo paso en esta Colombia tan complicada y tan difícil, y que demuestran la voluntad inquebrantable que tuvo el país en ese momento, tanto por parte de la guerrilla que decidió abandonar las armas, como por parte de la sociedad y de las poblaciones que vivían en esos territorios. Y gracias al Acuerdo de Paz es que hoy hay espacios como la Casa de la Paz, la Trocha, un espacio de memoria, de encuentro y de reconciliación creada por excombatientes de las FARC y por víctimas del conflicto. La Casa de la Paz, la Trocha, está ubicada en Bogotá y su objetivo principal es construir una cultura de paz entre diferentes. Para conmemorar los 9 años de la firma del Acuerdo de Paz, la Casa de la Paz ha sacado una nueva cerveza que se llama Coromoro, que tiene por objeto recordar a la primera guerrilla que tuvo Colombia, la guerrilla de Coromoro, conocida también como la guerrilla de Antonia Santos. Una mujer, hija de un dueño de hacienda, que a la edad de 34 años decidió entregar su vida a la lucha por la independencia. Su guerrilla, la guerrilla de Coromoro, fue clave para menguar las fuerzas realistas que enfrentaron después a Bolívar en la batalla de Boyacá y que selló la independencia de España. Y si quieren saber más de Antonia Santos, pues hay que decir que Juan Manuel Santos, el expresidente que firmó el Acuerdo de Paz, es descendiente colateral de Antonia Santos. Está con nosotros, aquí en A Fondo, Tania Ávila, oriunda de Tumaco y miembro del Consejo Comunitario Rescate Las Varas. Es una líder social de las comunidades negras y fundadora de la organización Afrotumac, que trabaja con mujeres víctimas del conflicto, niños y adolescentes, rescatando la memoria y los saberes ancestrales de las mujeres negras del Pacífico. Ella es integrante de la Casa de la Paz. Tania trae los biches que se hacen en su territorio, ese destilado ancestral que encierra pues toda la cultura afro de una región tan importante como la del Pacífico. Y Tania también tiene ahí en la Casa de la Paz un restaurante donde trae además todo el conocimiento gastronómico de su madre, de sus tías, de sus abuelas, porque también la gastronomía es un baluarte muy importante de la memoria y ha servido para construir una cultura de paz. Tania Ávila fue desplazada a comienzos de la década del 2000 de su tierra en Tumaco y no pudo volver, pero desde Bogotá sigue siendo una líder de su tierra, de su cultura, con la convicción de que todavía hay mucho por hacer, porque el Estado hoy por hoy, a pesar de la firma del acuerdo, pues no ha llegado a Tumaco. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Sé que este espacio es para... Yo soy una de esas personas que el destino y Dios colocó aquí a través de todas esas víctimas que ha tenido nuestro país. Y esa sobreviviente de la paz, que sigo construyendo paz a través de la memoria, a través de lo que sabemos, que es ese saber ancestral, porque a veces no tenemos herramientas para hacer paz,
pero sí tenemos ese legado ancestral que nos dejaron nuestros mayores. Si en una etapa de nuestras vidas podemos transmitir ese saber a nuestras próximas generaciones, que es la paz, cuando se hace el acuerdo de paz, el que vive en la ciudad, la capital, tiene una imagen que dice en los territorios se está haciendo paz. Los territorios todavía siguen azotados por la violencia y todavía no solamente es la violencia de las armas, esos territorios siguen azotados por mucha falta del Estado, abandono estatal, porque a veces le queremos echar la culpa solamente a los grupos armados. Aquí no hay culpable, aquí no es solamente son los grupos, aquí es un conjunto. Claro. Esto, para mí, como mujer negra del Pacífico, siento que mi territorio tiene demasiadas riquezas, pero son explotadas. Y eso hace que seamos una fuente fundamental para la guerra, para que nuestros territorios sigan siendo vulnerables. ¿Por qué somos vulnerables? Porque no tenemos la presencia del Estado y tampoco tenemos la educación, tampoco tenemos las vías. Aprendí en este camino que hay que construir y conocer la versión del que siempre me hicieron ver como mi enemigo. Porque a veces alguien me cuenta y yo cojo odio, pero no conozco más allá de lo que me dicen de mi enemigo. Y hay que conocer al enemigo para ver cuál es su posición. Y eso es lo que han hecho los medios de comunicación, dándole odio a la comunidad. ¿Sí? Cuando yo llego a la Casa de la Paz, llego a conocer las tres versiones. Ser víctima de los firmantes y del Estado. Y empecé a sacar también de diferente manera como la había antes. ¿Qué es la Casa de la Paz? ¿Por qué no nos explica qué es la Casa de la Paz? La Casa de la Paz es la parte realmente de que solamente no se hizo un acuerdo. En esa casa sí se está construyendo paz. Lo digo yo, que he sido una mujer que lo han secuestrado a su papá, he tenido desaparecidos que todavía no lo hemos encontrado, pero veo que esas personas están poniéndole la cara diferente a construir un país. ¿Y con qué lo están haciendo? A través de lo poco de sus propias herramientas que tienen. A través de una cerveza generan empleo, generan esa política socioeconómica que hay en la Casa de la Paz. Esa diversidad y esa historia contada por las mismas personas que hay ahí. Y ahí vemos víctimas y firmantes de paz que realmente le estamos apostando a esto. Tania, usted hace 9 años era casi una niña cuando se firmó el acuerdo de paz. ¿Qué recuerda y qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo la afectó a usted? ¿Cómo le cambió la vida, si es que le cambió? Hace 9 años no era una niña, hace 9 años estaba en las calles de Bogotá, en marchas, haciendo marchas para tener una vivienda digna, con una organización que se llama No PBs, de víctimas del conflicto armado. Somos más de 1.200 familias que una vez decidimos tomarnos unos lotes en Bosa Porvenir y necesitábamos que eso se hiciera realidad. Y cuando llega ese acuerdo, para nosotros también fue un paso gigante que se pudieran sentar con nosotros. Yo tengo cara de niño, pero ya tengo mucha edad. Usted y su familia tenían una tierra en Tumaco. ¿Qué pasó con esa tierra? Tenía, pero me la quitaron. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué fue? Cuando tú sales de ser desplazado, deja lo que tienes. Fui desplazada yo no te puedo decir por qué grupo, porque de nosotros están de toditos, hay de todo. Yo no puedo señalar a este, al otro, porque ahí hay de todo. Nosotros no sabemos cuál de entra hoy, cuál de entra mañana. Desde el 2007 estoy acá y ha sido duro, como tú dices, tenerlo y perderlo. Tuve y perdí, pero como me acostumbré a luchar por lo que quería, luché por tener una vivienda acá en Bogotá, porque quería vivir dignamente. Quería que cuando yo fuera y mis hijos crecieran, no estuviera el rechazo. Cuando nosotros llegamos acá, nos tocaba ir a alquilar casas ajenas y nos decían, no les alquilamos a negros.
Así decían. Así dicen, no es que así decían, todavía lo dicen. Entonces eso a mí me llenó como de ese valor de unirme con diferentes mujeres que venían de diferentes territorios de Colombia a hacer esas OPBs. Vamos a luchar por lo que un día tuvimos y por lo que nos sacaron de nuestros territorios, pero necesitamos una vivienda digna para los que vienen. Y con el acuerdo de paz esa ventana se abrió. Esa ventana se abrió, tuvimos muchas personas que nos apoyaron en su proceso, mandamos a algunos delegados en el centro de memoria, estuvimos también. Han sido muchas cosas que ha pasado en estos 9 años. He conocido más que todo las calles me han formado de esas organizaciones sociales y colectivas. En estos 9 años he estado muy junto con las víctimas del conflicto armado, en las mesas de víctimas. También he sido partícipe de la mesa de víctima de Bosa. Entonces, hay acuerdos, el acuerdo ha llegado, pero todavía falta mucho para que sea una realidad. Usted hoy tiene una casa y tiene un trabajo aquí en la capital, pero ¿por qué sigue pensando que lo que se ha conseguido hasta hoy no es suficiente? De que cuando tú trabajas colectivamente no solamente es estar bien tú, es por todo el colectivo. Yeah. Una vez yo pude conseguir eso con otras personas que hacen parte del colectivo, pero cada día llegan personas víctimas del conflicto armado de ese territorio. Ahí nace Afrotumá, porque no solamente quiero estar bien yo, sino toda mi comunidad que viene desplazada de ese territorio. Y hoy Tumaco tiene unos problemas muy serios otra vez, ¿verdad? De seguridad. Tumaco nunca los ha dejado de tener, Tumaco siempre los ha tenido. Una cosa es que no lo vivan comunicando todo el tiempo, pero Tumaco todo el tiempo nosotros mantenemos en oscuras, nos tumban las torres de energía, no tenemos un buen hospital, la salud, también el tema de escolaridad, los colegios, las vías, las carreteras, las diferentes formas que tienen los niños para llegar a recibir una clase. Es una trocha inmensa que se pueden echar 3-4 horas, unos estudiantes caminando, unos niños caminando. Entonces, Tumaco no ha dejado de tener problemas. Y he vuelto a mi tierra, también ayudé en mi tierra a formar una organización de mujeres cacauteras, de esas mujeres que se quedaron en el territorio trabajando la tierra, el cacao, que es el que nos representa a nuestros consejos comunitarios. Y desde allí hemos venido trabajando conjuntamente con todo ese proceso, porque yo no me desligo, porque mi ombligo todavía sigue en mi territorio. Bueno, Tania, ¿usted dónde conoció a Doris Suárez, que es nuestra otra invitada? Bueno, yo la conocí en la Casa de la Paz. Teníamos el colectivo que es Afrotumá. Nosotros vendemos biche. A base de biche es que se mantiene nuestra organización. Entonces, ella siempre ha trabajado con personas con productos locales, con colectivos que transformen algún producto. Entonces, nos invita a que vendamos nuestro producto en su casa, y ahí donde nos conocemos. ¿Usted sabía que ella había sido de las FARC, firmante de paz? A lo primero... ¿O no sabía? A lo primero, ¿cómo te digo yo? Escuchaba, pero no sabía en realidad. Ahí donde te digo que mi corazón ha cambiado y se ha transformado, porque he conocido más allá de lo que mis ojos veían. He conocido a esas personas y cada una de sus historias. Aquí en Colombia todos tenemos historias duras, pero no nos podemos quedar en las historias duras, sino que si Jesucristo perdona, ¿por qué nosotros los seres humanos nos perdonamos? Y yo no puedo echarle la culpa a todo porque somos seres humanos, y yo quiero es un país que tenga paz, y esa paz la quiero construir para mis próximas generaciones, porque esta generación tiene un conflicto, pero la que viene no quiero que tenga conflicto. Está con nosotros también Doris Suárez, de La Trocha, de la Casa de la Paz. Doris
Pasó 30 años en la selva como miembro de las FARC y 14 en la cárcel. Nació en una familia conservadora. Su papá era policía y creía que las mujeres iban a la universidad pero para conseguir marido. Fue de él que ella heredó la rebeldía, pues llevaba apenas un año en la policía cuando decidió salirse porque no le gustaba cómo lo mandaban. Doris logró estudiar en un tecnológico en el SENA y después entró a estudiar sociología en la Universidad Latinoamericana en Medellín. Y allá se fue educando, lejos de sus padres y del departamento en donde había crecido, que era el Tolima. A los 19 años, cuando estudiaba sociología, decidió formar parte de un sindicato, porque desde muy pequeña ella adquirió una gran sensibilidad social y le marcaban mucho las protestas de los trabajadores que reclamaban por sus derechos laborales. Sin entender aún mucho del tema, sabía que era justo todo lo que pedían y por eso decidió ser parte del movimiento sindical. Así fue que se vinculó al Partido Comunista y fue ahí cuando entró a la edad de 24 años a la guerrilla. En el 2003 la capturaron en Medellín y durante cerca de 14 años estuvo en casi que todas las cárceles de Colombia. Cuando se firmó el acuerdo, ella, que tenía el derecho a salir de la cárcel, ya que llevaba más de 8 años presa, por temas burocráticos, su salida se demoró 7 meses más. Como nos lo contó aquí en A Fondo, si por ella hubiera sido, estaría hoy en una zona veredal, trabajando en el campo, construyendo de la mano de los otros excombatientes ciudadelas de paz y casas de la paz, pero en el campo, porque de eso se trataba, la lucha que muchos de ellos emprendieron. Sin embargo, hoy vive en Bogotá y es el corazón de la Casa de la Paz. Lidera un emprendimiento de cervezas artesanales, como la Trocha, que la venden precisamente en la Casa de la Paz. Y está dedicada a este espacio que considera no solamente es una oportunidad para que muchos excombatientes ofrezcan productos o emprendimientos, sino para que los excombatientes y víctimas del conflicto se conozcan cara a cara. Yo toda la vida fui sindicalista. Desde que empecé a trabajar siempre creí que había que luchar por los derechos de los trabajadores. Me fui a Medellín, allí trabajé con sindicatos, estudié en la Universidad Autónoma Latinoamericana, me gradué de sociología, hice una carrera, la carrera como dicen cuando uno lo hace en la noche. Primero pasé por la Unión Patriótica, vos sabes que fue un partido con el cual se cometió un genocidio político, muchos nos vimos obligados a empuñar las armas porque no había otra forma de salvar la vida. Entonces ingresé a una guerrilla, la guerrilla de las FARC, con la que me identificaba en los ideales y propuestas que ¿Pero tenía. era comunista usted? Sí. ¿Formó parte del Partido Comunista? Sí, tuve mis escarceos con el partido. Y en el 2003, ¿formó parte de qué bloque? ¿En qué trabajó? No, siempre estuve con el bloque, lo que era el bloque José María Córdoba, que después tuvo varios nombres. En el 2003 la capturan en Medellín. Ajá. Como me dedicaba a la defensa de los derechos humanos de los prisioneros, la forma que tiene el IMPEC de sancionar ese tipo de faltas es trasladando a las mujeres. El IMPEC abusa de su poder y traslada arbitrariamente, pues como una forma de retaliación que se hace mucho más gravosa para las mujeres que tienen hijos porque es una doble condena. Pues yo afortunadamente no los tenía, entonces para mí hizo más llevadera la prisión porque era como cambiar de casa. En 14 años me divertí peleando con el IMPEC todo el tiempo. El día que se firmó el acuerdo de paz, a raíz de precisamente de ese pacto,
salió, como muchos de los miembros de esa guerrilla, de la cárcel. No, me demoraron 6 meses adicionales. El acuerdo se firma en noviembre del 2016 y yo salí en mayo del 2017. 6 largos meses esperando que saliera en libertad, porque no fue tan inmediato como estaba presupuestado en el acuerdo. No, pedí permiso para vivir, porque venía de la guerrilla, venía de la cárcel, quería tomar tinto, comer frutas, tomarme una cerveza, viajar a donde mi familia, pedí permiso. Luego ya me reincorporé a lo que entonces estaba gestando el Partido Comunes. Estuve un tiempo por ahí capacitándome y mirar qué iba a hacer hasta que ya decidimos formar el proyecto colectivo que cogió el nombre de Traxo y que tiene la cerveza artesanal La Trocha y ahora lo de la Casa de la Paz. Vos sabés que en el acuerdo de paz está contemplado que cada uno de los firmantes recibimos un capital semilla de 8 millones de pesos. Nosotros le apostábamos a lo colectivo, nos juntamos 9 personas. La verdad no sabíamos qué hacer porque pues nosotros estábamos en otras condiciones y este ejercicio de hacer empresa pues no lo teníamos contemplado. Íbamos a hacer productos de aseo, nos tropezamos con los hermanos Celo de Guaté, iniciamos con cerveza artesanal La Trocha y gracias a una juntanza que se hizo en un mercadillo por la paz conocimos a otras organizaciones, a otras personas, madres de policías, de soldados, otros firmantes, campesinos. Y pues hicimos círculos de la palabra y entendimos que todos teníamos la misma problemática y decidimos montar lo de la Casa de la Paz. O sea, la idea original no fue nuestra. Estábamos en la 65, de allá nos echan y ahora estamos en la 36 con 13. ¿Por qué los echaron? Creo que nuestros antecedentes todavía siguen pesando muchísimo. La estigmatización todavía hacia los firmantes es bastante grande. ¿Por qué? ¿Por qué pasó ahí? Bueno, la verdad teníamos un contrato de 6 meses que se iba a prorrogar mes a mes hasta tanto ellos nos vendieran la casa. Estábamos en plena pandemia 2020-21, pues la casa no se vendió sino creo que recientemente, pero ellos pues eran una familia bastante numerosa y algunos pues decidieron echarnos y nos echaron de muy mala manera. Tuvimos que hacer escándalo en los medios de comunicación y gracias a ellos logramos no que nos regalaran nada, sino que se flexibilizaran las condiciones para un contrato de arrendamiento. Doris Suárez y sus camaradas, como todavía los llama, decidieron unir esfuerzos para sacar adelante un emprendimiento, la cerveza La Trocha. Querían que fuera un producto artesanal y tuvieron la fortuna de que los hermanos Gelo les enseñaron la técnica y que tuvieron una capacitación en la Universidad Nacional. Y como cuenta muy bien Doris Suárez, ahí fue que tuvieron un encuentro bastante afortunado con un profesor que se llamó Camilo Rivera, que era cervecero y quien fue el que hacía el filtro de todas las recetas de cervezas que ellos hacían, lo que contribuyó a que se fuera mejorando la calidad de la cerveza. Hoy, esta cerveza La Trocha no solamente es un emprendimiento que se encuentra en la Casa de la Paz, sino que es también un muy buen negocio. Muy bien, tenemos mucha acogida en la casa, no tenemos aviso porque cuando nos pasamos nos dio miedo, habían habido unos hostigamientos hacia otros proyectos de firmantes, no sé si recordás a La Roja, a un restaurante y nos dio miedo la verdad y ya la casa tiene tanta fuerza y tanta identidad que no necesita aviso y las personas llegan por redes sociales o Radio Bemba que funciona a las maravillas. ¿Qué pasó entonces con esos emprendimientos que han sido hostigados? ¿Y qué pasa con otros emprendimientos que comenzaron muy bien, como La Roja o como La Montaña, que es este emprendimiento que fabrica morrales y prendas que utilizaba la guerrilla? Bueno, La Roja tuvo un hostigamiento, creo que le robaron y tuvieron como alguna hostilidad de un petardo, cosa muy insignificante, pero nos dio miedo. Aparte de eso, vos sabés que ya a 9 años de la firma del acuerdo hay más de 470 camaradas que han sido asesinados. Y obviamente Bogotá es uno de los lugares, digamos, que menos ha sido afectado, pero los asesinatos no solo contra nosotros, sino contra los líderes sociales continúa. O sea, es un país donde pues es bastante crítica la defensa de los derechos humanos, entonces nos dio temor, lo seguimos
haciendo, pues ya somos muy reconocidos. La casa ha logrado mucho posicionamiento por las actividades culturales que hacemos, porque defendemos como los principios o el derecho de la soberanía etílica y la soberanía alimentaria, y saben las personas que llegan allá que lo que adquieren son productos de economías locales. No vendemos ningún producto de ninguna transnacional porque sencillamente consideramos que las transnacionales tienen suficiente vitrina, y el talón de Aquiles de los emprendimientos siempre es la comercialización. Entonces aprovechamos la afluencia de tantas personas que llegan a la casa. Tania tiene una rancha en el primer piso, en el sótano, en el patio, donde ofrece comida de mar deliciosa. Todos los productos del Pacífico los encuentran allá. Entonces es un espacio muy agradable. Aparte de eso, estamos con Virgelina, otra compañera de las negritudes, que también es víctima de todos los actores del conflicto y cuentan historias a través del tejido. Está Manifiesta, que no sé si la has escuchado, que son prendas con sentido político, las de siempre fashion, nunca facho. Sí. Y tenemos galería, o sea, hacemos muchas actividades culturales y abrimos la puerta a todos los que quieran llegar. Nosotros especialmente tenemos muchos productos de café porque prácticamente no hay ningún emprendimiento de algún firmante que sea solamente de comunidad fariana, sino siempre estamos con las comunidades. O sea, que no es solamente la trocha la que está con compañeras como Tania o como Virgelina, sino prácticamente todos los firmantes estamos juntándonos con las comunidades, enfrentando la situación que ha tocado, porque la guerra ha dejado muchas heridas que aún no han sanado, pero entendiendo entonces, lo que dice Tania, que nos vamos a solazar con la rabia. Doris, han pasado desde la firma de la paz 9 años. ¿Qué cree que le ha pasado al país? ¿Es usted tan pesimista como Tania? Es que ninguno de nosotros como firmantes, como farianos que éramos, ninguno de nosotros nos pensábamos en Bogotá. O sea, acordate que cuando se firma el acuerdo estaba planteado unas zonas veredales, ¿cierto? Allá nos íbamos a quedar, allá íbamos a generar proyectos productivos, básicamente de economía agraria, ganadera, porque nosotros somos de origen campesino. Y vamos a quedarnos allá, a tener nuestras escuelas, nuestros propios hospitales, porque FARC tenía una escuela de medicina propia. Entonces nosotros pensábamos quedarnos allá. Desafortunadamente no se dieron las condiciones y las personas que en este momento hay en los ETCR pues son mínimas, pero nosotros nunca nos concebíamos pocas, allá. Pero sí. Eso estaba concebido para que no fuera sino pasajero, y se volvió de alguna manera no pasajero, a última hora se volvió pues más. Nosotros queríamos regresar a los territorios, poner por ejemplo nuestros médicos y nuestras enfermeras al servicio de las comunidades a donde no ha llegado el Estado. Esa era la ambición nuestra, y estar con las comunidades. Si tú miras las estadísticas nuestras, el 99% de nosotros era campesino. ¿Qué carajo teníamos que venir a hacer a la ciudad? A nosotros no nos interesaba la ciudad. ¿Tú hubieras querido Yo me quedarte? quería ir al campo, sí, yo quería ir al campo. O sea, ¿no era tu plan estar aquí en Bogotá? No, me gusta el campo, me gusta. Pero la verdad es que los ETCRs casi ya no hay gente. No, ya prácticamente son familias de firmantes o civiles o parte de la comunidad, porque no hubo las condiciones adecuadas, no y se aparte de eso, los proyectos. Exacto, el acuerdo no se ha cumplido a cabalidad, y aparte de eso muchos de los camaradas se dedicaron a la reproducción de la especie, entonces les obligó pues a ¿Cómo así? A ver, explica. A tener bebés, el baby boom, eso es fruto de eso. El baby boom es de verdad. Eso, y tú con lo que ganas en bancarización no te da para sostener tu familia, te toca trabajar. La mayoría de los proyectos productivos no se han posicionado, no tienen estabilidad económica, pues porque no recibimos la asistencia adecuada, porque las tierras no se compraron, y pues hay una incertidumbre frente a eso. Aparte de eso, la agencia de reincorporación no tenía personas para que nos asesoraran adecuadamente en lo de la formulación de negocios. Cuando llega el gobierno de Duque, a él lo que le interesaba era que nosotros recibiéramos esos pinches 8 millones y que le firmáramos. Entonces muchas personas con 8 millones les montaron un proyecto a la carrera, y ¿qué tienen en este momento? Nada. Y la mayoría son así ya viejitos como yo, con antecedentes de haber estado en la guerrilla, de haber estado en la cárcel. ¿Quién nos va a dar trabajo? ¿Sí ves? Entonces, por eso era necesario que esos proyectos pero a ti, funcionaran. por ejemplo,
¿No te dan trabajo por eso o has No quiero planteado? trabajo, no, ya que me quedo trabajando en la trocha. La No, trocha pero me da digamos, empleo. pero, por ejemplo, yo que conozco personas más, digamos, más jóvenes que tenían 28, 25 en la época del acuerdo, hoy tendrán pues 30 y pico. Ajá. Ellos sí han logrado traspasar esa barrera de las, digamos, del estigma, o todavía No. siguen siendo condenados. No, o sea, por algunos están vinculados su con la pasado. UNP, otros algunos contratos temporales con la ARN, pero ninguno tiene un trabajo decente. Decente quiero decir con todas las prestaciones de ley a término indefinido, porque está el estigma tuyo. Y si tú reclamas por tus derechos laborales, derechos no son regalo, derechos laborales, pues te van a decir, es que tú estás insubordinando pues al resto de personal y te echan. Muchos de los camaradas no pueden decir yo fui guerrillero o soy firmante del acuerdo de paz, porque sencillamente quedan estigmatizados de entrada. O sea, eso es lo que hay que tratar de sobrepasar, y creo que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en eso. No solamente resaltando lo que fue la guerra, sino lo que estamos haciendo en aporte a la construcción de paz, en lo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esa es una propuesta muy interesante, y es propuesta de las propias FARC. Decide crear una unidad dentro de las extintas FARC para ayudar de común acuerdo con la unidad que se creó para eso, con el fin de buscar los desaparecidos, que dejó pues el conflicto con las FARC. Eso es un tema muy importante que se está desarrollando hasta hoy, ¿no es verdad? Sí, sí, hay varios camaradas que están en esa búsqueda, buscando los muertos que nosotros causamos, pero también buscando nuestros propios muertos. Nosotros en la guerrilla teníamos muchos problemas, o sea, yo entraba a la guerrilla, no entraba con mi nombre de pila, sino entraba con un seudónimo. Claro. Muchas de nuestras familias no sabían cuál era el seudónimo que yo tenía. Aparte de eso, vos sabes que había mucha movilidad. Entonces, muchos de los familiares nuestros están buscando a sus hijos y no hemos sabido cómo identificarlos. No, porque pues la familia no sabía, claro. Nosotros no sabíamos el nombre de pila, y ni ellos sabían cuál era el seudónimo que utilizaban. Entonces también tenemos muchos muertos, y aparte de esos muchos que fueron desaparecidos por paramilitares y por las mismas fuerzas militares. Hay unas compañeras que también están buscando a guerrilleros que fueron detenidos y fueron desaparecidos, pero de eso casi no se habla. Entonces, así como estamos con Tania, con otros compañeros, nosotros también hemos sido víctimas de este conflicto armado. ¿Sí ves? O sea, nosotros víctimas del genocidio político de la Unión Patriótica, víctimas de la violencia estructural del Estado, víctimas cuando fuimos muchos capturados y muchos torturados, y víctimas a veces que fuimos... muchos de los camaradas fueron maltratados cuando estaban heridos. ¿Sí ves? Entonces todos esos muertos también es una búsqueda que estamos haciendo, pero mi dolor es igual que el de Tania, igual que todas las de las madres de los soldados. A eso es lo que le estamos apostando, a reconocernos y sobre todo a entender que nosotros somos seres humanos que debemos intentar ayudarnos, y lo que dice Tania, pasar la página para que esas nuevas generaciones no tengan que vivir lo que nosotros vivimos. ¿Usted tiene hijos? No, por decisión. Así, pero por decisión. Bueno, en la guerrilla no se permitía, pero el registro que hizo la Universidad Nacional es que hay más de 5.000 hijos de guerrilleros cuando estaban en armas, aparte de lo del baby boom, ¿no? Pero Doris, yo tengo entendido que las mujeres que quedaban embarazadas y que no abortaban, pues lo tenían. Lo que pasa es que tenían luego que dejarlo, porque lo importante era la lucha revolucionaria. Pero es que no era lo ideal, o sea, por eso se planificaba. No, lo ideal era que tú no tuvieras hijos en la guerrilla, porque uno no había condiciones para garantizarte que vos en tu vientre tuvieras todos los nutrientes necesarios para ese muchachito. Entonces el niño, si no los tiene, te los arranca, ¿cierto? De donde sea, pero es la ley de la sobrevivencia de la especie. Pero una Aparte vez de tenían los hijos, claro. Los dejaban. Pues tocaba, porque tú en la guerra, ¿cómo ibas a tener un niño? ¿Cómo ibas a tenerlo? Entonces tocaba dejarlo con las familias o con campesinos. Y ahorita muchas de esas madres están también buscando a sus hijos, y muchos de ellos o no las quieren, o ya los campesinos se enamoraron de sus hijos y ya no los quieren entregar, ¿sí ves?
Son otros duelos, otros dolores de los que no se habla mucho. Ya. Uno dice, bueno, han pasado 9 años y por todos los problemas que ha tenido la implementación del acuerdo, evidentemente, pues las cosas no han salido como uno hubiera pensado. Pero la pregunta que yo les hago, y se la hago a Tania y también a Doris. Tania, ¿usted siente que este país es distinto? ¿Este país todavía está metido en ese conflicto infernal? ¿Usted siente que es más optimista hoy o siente que el Estado, como usted me dice, no cumplió? Yo siento que no cumplió. Siento que ser líder social es escuchar. He venido escuchando mucho y también uno siente hacer un balance, a reflexionar, también a tener cautela. Uh-huh. Pero no ha cambiado, porque si a veces queremos transformar, pero no trabajamos donde tenemos que transformar. Uh-huh. El acuerdo de paz se hace, pero no trabajan con las personas que están afectadas, con los territorios, con esas veredas. Aún siguen padeciendo la guerra, ¿no? Que ya no se habla en profundidad para maquillar el dolor de los campesinos, el dolor de las comunidades negras, es otra cosa. Creo que al acuerdo le falta mucho pelo para que complete esa moña, y creo que tiene que trabajar desde los territorios, porque acá en la ciudad no miramos la realidad, escuchamos, pero no la vivimos. Nosotros en los territorios la vivimos, la escuchamos y la sentimos. Sentimos la falta de que cuando tú para conseguir un amparo tienes que caminar horas, no hay gasolina, cierran las vías, hay mucha desigualdad, ¿no? En el acuerdo de paz también llegan que vamos a arrancar la coca, pero no llevan cultivos que el mismo campesino tenga el conocimiento, llevan otros cultivos que el campesino no tiene el conocimiento. Ahí donde nace que yo decía, yo quiero hacer paz, pero a través de lo que yo sé, no de algo que no sé, para poderlo implementar. Ahí nace el biche. Según Tania, el biche le ha permitido a muchas mujeres o a muchas comunidades negras a apropiarse de sus vidas y transmitir además un conocimiento ancestral a otras personas. Como ella nos cuenta aquí, de ese biche que venden en la Casa de la Paz, viven hoy muchas mujeres que cultivan esa caña de azúcar tan especial que se produce en esa región del país y que le da ese sabor tan especial al biche. Y ese biche se procesa o se destila en alambiques casi que cerca de Tumaco y que son dirigidos por figuras que ya se están convirtiendo en parte de la cultura que Colombia entiende como la cultura del Pacífico. Me refiero al gran Onésimo, que es uno de los alambiqueros más importantes hoy, productores de biche. Pero al lado de Onésimo, en esas fincas cerca de Tumaco, está no solamente Onésimo, sino que en esa misma vereda está también doña Mercedes, o la tía de Tania, Leila, que murió hace 20 días y que por muchos años destiló en su alambique el biche. Lo del biche es el mejor. Creo que cuando dices tú que hace 9 años que recién se está viendo, no, las comunidades negras empezaron a apropiarse y a dar a conocer más de su conocimiento a otras personas. Y nace por esos cultivos ilícitos que radican de nuestros territorios, pero nos llevaban otros cultivos que no teníamos ni idea. Entonces vienen ellos y cogen esa fuerza a través del biche. ¿Para qué? Para que en nuestros territorios también existiera la economía popular y propia.
y también que se diera a conocer ese saber y ese legado ancestral a través de nuestras bebidas autónomas, ya que muchas de las personas inmigran a esta capital, pero también consigo viene ese conocimiento. Entonces hay unas que se quedan en el territorio haciendo la fuerza, pero tampoco hay la economía. Entonces acá las que estamos acá la transformamos. Y usted tiene a las tías que tienen el alambique. Le decía que en Tumaco, cerca de Tumaco, está el gran Onésimo, que no sé si usted lo conoce. Onésimo es el que hace Sí. El alambique. Bueno, lo he visto, pero cuénteme de sus tías. Bueno, allá está de la vereda de Onésimo. También tenemos a doña Mercedes, Doña Mercedes. que ella hace parte de la vereda de Curay. Ya también, después está mi tía Cleila, que ya hace unos 20 días falleció. Pero nosotros, Afrotumano, solamente le compra a mi familia, porque nosotros no cultivamos cultivos grandes de caña, sino que también a la comunidad. Afrotumá le compra a sus productores nativos desde su territorio. Y eso hace que no solamente sea el biche de las varas, sino que también sea de Curay, que le compramos a la señora Mercedes. Entonces, como una reivindicación a esa economía de esas mujeres que están en ese territorio. Porque con esa economía, muchas de ellas mandan a sus hijos a la universidad a prepararse. Porque yo creo que en la educación está el cambio de pensamiento para llevar transformación, esa transformación que necesitamos, de esas vías que la gente crea que no es importante. Para nosotros es muy importante tener vías de acceso para muchas cosas, para sacar lo que cultivamos. Para mí creo que es la base fundamental de nuestra historia, de nuestro legado. El biche nos acompaña desde el nacer hasta el morir. Cuando nosotros, por ejemplo, la gente dice, ¿por qué ustedes creen que el biche es medicinal? Sí. Para nosotros es nuestra medicina primaria en los territorios. Con un biche tú desinfectas una herida, con un biche tú le das una toma a una mujer, no necesitas que le apliques pitocin para que le den contracciones. Con un biche tú curas un cáncer, con un biche tú quitas unos miomas. Entonces para nosotros el biche es muy fundamental. Y todas esas preparaciones y esas variedades de especies que tiene el Pacífico, ya que somos trópico. En el trópico hay demasiada diversidad de flora y fauna. Y aparte de eso, no es la caña de la caña, es la caña, es una caña especial, unas semillas muy antiguas que han conservado nuestros territorios. Y la diferencia que tiene en esos territorios es que son sus nutrientes, son sus suelos, ya que nosotros tenemos mar, tierra, ríos, y el mar, que ha sido muy fundamental. Esos cítricos y esas aguas salobres le dan una fuerza a la caña, la socorosa de la caña más dulce que en otras partes. Y además eso hace que sea única en el país, porque en todas partes no tenemos ese ecosistema que tiene el Pacífico. Y ya que estamos en la mitad, ¿no?, del mundo, cerca del Ecuador. Entonces eso hace que haya muchos diferentes tipos de plantas, de especie. Antes nosotros le metíamos también especies animales a nuestras botellas. Sí, como la piche cuzumbí, muchas cosas que han venido pasando de generaciones a recetas. Es correcto. Pero ¿por qué ahora uno no ve los biches con especies de animales? Porque también sembrar la coca ha hecho que muchas especies se pierdan en nuestros territorios, no se consiga. O, por ejemplo, nosotros antes teníamos los cultivos que era el pancojero. Y ahora nosotros, para poder, pues muchos de los campesinos tienen que hacer hectáreas, socalar para poder sembrar coca, y eso hace que los animales huyan más adentro, selva adentro, o que se pierdan. Por eso allá defendemos la soberanía etílica. Eso es de nuestra gente, es una bebida ancestral que es muy apetecida ya por los visitantes extranjeros, y porque saben que detrás de cada producto hay una historia, y una historia de resistencia, que es lo que han hecho las compañeras también. ¿Qué otros productos, además de la cerveza y del biche? Bueno, tenemos la cerveza trocha en nuestros 6 estilos, los biches, porque Tania no es exclusiva nuestra, hay varios biches en la casa, y tenemos los productos a base de coca que producen los compañeros del Cauca,
de Cocanasa. Entonces hay aguardiente de coca, ron de coca, coca sec, bueno, diferentes productos a base de coca. Y Tania, a los que no les gusta estos tipos de bebidas, pues prepara unos jugos deliciosos y unos cócteles de biche también espectaculares. Con esas frutas exóticas que tenemos en el Pacífico. Y pues yo creo que lo más bonito es el compartir un buen plato de comida allá en la Casa de la Paz, ya que trabajamos todo lo que es el alimento propio de las comunidades, con sus hierbas de azoteas, y tenemos esos platos típicos que nos hacen diferente, ¿no? Entonces la Casa de la Paz tiene cultura, tiene alimento, tiene recorrido, tiene memoria, tiene emprendimientos de diferentes, aunque haya puntos específicos, creo que la Casa de la Paz tiene más de 70 emprendimientos diferentes. Así como le pregunté a Tania si este país era mejor que antes, y ella me respondió con una nota de pesimismo que yo realmente le entiendo y casi que comparto. Quiero preguntarle ahora a Doris si ella es tan pesimista como Tania. Y esto es lo que me contesta. Yo sí soy más optimista que Tania. No, obviamente todavía tenemos muchos problemas, esa enorme brecha de desigualdad social sigue vigente, pero ya al menos pues la organización que era más poderosa, armada, pues dejó las armas. Estamos aportando en la construcción de paz. La Comisión de la Verdad también ha hecho muchos aportes en reconstruir esa memoria colectiva. Estamos construyendo la memoria a muchas voces, lo que antes no se podía, era solamente la versión oficial. Ya muchos estamos hablando y la idea no es tener un ánimo de vindicta, de venganza, ¿cierto? Sino sencillamente que las personas sepamos qué realmente pasó para que esto no vuelva a repetirse. Como cuando vos tenés una enfermedad y cuando ya ves los síntomas, como que te pongas pila y, oiga, esto puede volver a darse. Entonces, sí soy optimista, hay mucho que hacer todavía por la implementación del acuerdo. Para nosotros la reforma rural integral, el primer punto es la columna vertebral, porque incluso está articulado con el quinto, que es la sustitución de cultivos ilícitos. Y la mayoría de las personas tienen mucha expectativa con ese acuerdo, sobre todo para que se subsane en una parte, porque el acuerdo no es revolucionario, no, ninguna de las dos fuerzas ganó. Entonces, solamente como lo fundamental, pero con que lográramos eso sencillamente estaríamos sentando las bases para un mejor país, mucho más democrático. Nosotros tenemos un nuevo gobierno gracias también al acuerdo de paz, la protesta social ya, bueno, a pesar de lo que pasó en el 2020 con el estallido social, pero se está reivindicando, muchos sectores ya pueden hablar de manera diferente. Antes todos los problemas de este país nos los achacaban a nosotros, todo lo que pasara en este país culpa de las FARC, y ya ahora, bueno, ya creo que pues están buscando otro a quien echarle la culpa, pero nosotros siempre nos preguntamos y les preguntamos a los que llegaban a la casa si las FAREP, las extintas FAREP eran realmente el problema de este país, o si realmente el problema de este país es la enorme brecha de injusticia social que hay especialmente en la ruralidad, y que el acuerdo de paz pretende cerrar un poco, porque no lo va a acabar, pero sí cerrar esa brecha, sí. Nosotros le apostamos con toda nuestra energía, a pesar de los asesinatos y el incumplimiento del Estado colombiano, a la paz. Le estamos aportando, así como nos jugamos la vida y la libertad en la guerra, ahora nos las estamos jugando por la paz con justicia social, y con esa vamos con toda. Y somos optimistas porque si no, pues nos lleva al carajo y nos quedamos quietos, ¿no? O sea, sí, tú dices no hay nada que hacer y eso te estanca. Hay que ser optimistas. Uno de los hechos que se han producido en estos 9 años tiene que ver con el baby boomer que se produjo dentro de los firmantes de la paz, sobre todo hombres. Muchísimos guerrilleros decidieron empezar a tener hijos. ¿Usted cómo interpreta esa decisión y ese boom de nuevos bebés? No sé la estadística cuánto muestra, pero sí, muchos de los guerrilleros, antiguos guerrilleros, pues tenían esa urgencia de conformar una familia y ahora lo están pudiendo hacer, y pues es su derecho también hacerlo. Eso obliga a que también tengan como otras raíces y tengan mucho más compromiso con la implementación del acuerdo. A eso es lo que le están apostando. Las estadísticas muestran que a pesar del incumplimiento del Estado, seguimos más de 12,000 todavía empecinados en
en el cumplimiento del acuerdo y en aportar en todos los puntos a la implementación, ¿no? Y a mostrar lo que éramos. A mí me parece muy importante que ya nosotros podamos hablar, contar desde nuestra voz lo que vimos en la guerrilla. Sí. Tania de pronto hasta también llegó a putearnos, a odiarnos y ya conoce a varios camaradas que no solamente estamos en la casa, sino que llegan de visita y conoce esas otras voces. O sea, durante 60 años fuimos deshumanizados, desdibujados. La guerra deshumaniza a cualquiera, o sea, la guerra tú la tienes que romantizar para estar en ella, no solamente nosotros. El ejército examina las canciones y toda la ideología que se les mete para poder resistir. Ninguna guerra por el lado que tú la quieras es buena, sobre todo porque las víctimas siempre van a ser los civiles. Siempre, siempre. Las estadísticas del Instituto de Croc habla de más de 8 millones de víctimas y la mayoría eran civiles. En este país y en cualquier país la guerra siempre va a joder a los que no están inmersos allá, los más inocentes. Por eso no hay que apostarle a la guerra. La situación es difícil porque no han cumplido, la implementación del acuerdo no se ha dado y los territorios hoy están sintiendo eso, ¿no es verdad? Sí, entonces... Sí. Yo, por ejemplo, lo hablo por lo que he caminado. Me he puesto las botas y he visto, y uno ve eso y le da impotencia, ¿no? De todo lo que hablan, de tantas organizaciones que se crean para disque mitigar y ayudar, y tú vas a tu territorio y sigue igual. A eso es que yo hablo, ¿no? Porque yo acá en la capital me he podido sentar y hablar, como dice Doris, pero en esos territorios yo no me puedo sentar y hablar tranquilamente. Acá sí lo puedo hacer, pero allá no, porque yo tengo que mirar todo mi entorno y también brindarle seguridad a los míos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es dos maneras diferentes de ver las cosas y en dos sitios diferentes. Nosotros seguimos siendo zona roja y seguimos siendo zonas olvidadas. Entonces yo seguiré hablando. Así. Cada vez que me den la oportunidad, hablaré por esos que no pueden hablar, ¿sí? Hasta que llegue, porque si yo no hablo, si tengo la oportunidad para hablar por los que no pueden hablar, entonces ustedes nunca van a ir a mirar a Tumaco, ¿sí? Por ejemplo, Tumaco casi necesita de que la gente conozca. Miren, nosotros para llegar a nuestros territorios, ¿cuánto pagamos un tiquete en un avión? Es el tiquete más caro que hay en Colombia. Estoy de acuerdo. Entonces yo tengo esta oportunidad para decir lo que está mal. No me puedo callar y venirlo a pintar. Como me decía un profesor, todos se largan y nos dejan a nosotros con el problema. Yo me quise largar, pero quiero llegar allá, poder resolver algún problema. No me quiero quedar acá solo en la capital viviendo cómodamente, ¿sí? Yo quiero ir a ayudar también a mi territorio. ¿Y cómo es? Tocando puertas. Y cómo es a través de estos medios, para que ustedes vean que no todo no ha sido bonito, todo no está bonito, toca seguir haciéndole y a contarle nuestras historias, porque allá no solamente está Tania, está todas las mujeres víctimas del conflicto armado y los chicos que cuentan sus historias. No hay necesidad que vengan intermediarios, allá nosotros mismos contamos y les decimos a las personas en qué camino estamos y para dónde queremos que se lleve esta paz. Queremos una paz con justicia, con una verdad y que sea contada por las mismas víctimas del conflicto armado. La gran reflexión de este aniversario es que la Casa de la Paz que tanto Doris como Tania han construido debería ser no solamente una casa en Bogotá, debería ser la casa de Colombia. Porque sí que nos falta encontrar escenarios donde nos encontremos, los que nunca nos encontramos, porque estamos atravesados por el odio, por la venganza, por la guerra. Y en momentos en que muchos candidatos apelan al odio y al sentimiento para ganar votos, pues estas casas de la paz nos enseñan que hay escenarios distintos en los que se puede encontrar la reconciliación y que la guerra que hoy nos vuelven a prometer muchos de esos candidatos pues nunca ha sido la solución.
A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.